Muy buenas tardes a todos los que sintonizáis Radio María. Con un minutito de antelación, acaba de comenzar ya la catequesis que os estábamos anunciando esta mañana. Vamos a centrar, para los que no nos estaban escuchando, es el arzobispo de Erbil, de Irak, que nos va a hablar de la comunión en el sufrimiento y la sanación. Escuchamos. Then always the suffering of our Lord Jesus Christ is implicated. Cuando hablamos del sufrimiento humano, está siempre participando del cuerpo de Cristo. Él está en el misterio del pan compartido como fuente del cual nace el amor. Surgen ahí también los vínculos de comunión. Vamos a ver algunas experiencias. Quiero contarle la historia de un amigo y de su familia y de algo que está sucediendo estos días. Para poder comprender, tengo que describirles algunos detalles. El más joven es hijo de una familia que tiene otros dos hermanos, una persona un poquito caprichosa. Ha tratado siempre de ser amables entre ellos, pero la cosa no salió muy bien. Malcriado, siempre fue el malo. Se casó, se divorció después y fue un shock para su familia, que era cristiana, y también para sus hermanos. Uno de sus hermanos, Martin, estuvo mucho tiempo convenciéndole para que fuera fiel a su mujer y no lo logró. Hace 7 meses le encontraron un tumor en la sangre a este joven. Se siente completamente destruido, tiene miedo de las terapias que va a tener que afrontar para poder curarse, sobrevivir. En la medida en que los hermanos y las hermanas tomaban conciencia de esta realidad, se han olvidado de todas las hostilidades, le han animado a este joven. Martin les mandó un email. Si se sentían impotentes, podían reunirse solo para hacer una Eucaristía. Martin estaba allí con ellos. Después de la ceremonia, les dijo que esto había sido una gran ayuda para él. Cuando empezó el periodo de aislamiento por varios meses largos, ya que no podía permanecer solo, las hermanas, por turnos, le iban visitando, tratando de reanimarlo, de animarlo. De este modo, se han reunido todos alrededor de este hermano que sufría, todos formando un solo cuerpo. El pueblo iraquí es un pueblo muy sensible, sobre todo cuando un miembro de la familia muere. Lloran por semanas y semanas. Se reúnen, recuerdan al difunto, comparten los alimentos, y esto con toda la familia, con todo el clan. Todas las diferencias se olvidan. Recuerdo otra experiencia de una joven de 18 años. Era una de las jóvenes más hermosas de la aldea. Sandy se llamaba. El año pasado, cuando iba a la universidad, fue asesinada por la explosión de una bomba. La familia vino a participar en su funeral. En aquel momento de luto, toda la aldea se unió ante este dolor. Hubo momentos en los cuales hemos experimentado homicidios de sacerdotes hasta de obispos. Fueron momentos
para sentirnos más unidos como comunidad eclesial. Al mismo tiempo, algunos han perdido la propia fe, han escapado para buscar seguridad para ellos y para su familia. Esto es cierto y no se puede negar que estos momentos tan traumáticos han reforzado los vínculos de identidad de la Iglesia, sabiendo que miles de personas en todo el mundo y de iglesias en todo el mundo nos recordaban en sus oraciones, en sus corazones, en sus mentes. Y esto fue una gran ayuda para nosotros en situaciones de devastación. Esto nos ha dado un gran sentimiento de comunión con toda la Iglesia universal y hemos sido más conscientes de ser católicos. Otros ejemplos podíamos dar sobre el sufrimiento. Cuando no se acepta el sufrimiento, aíslan a las personas de ancianos que quedaron aislados, jóvenes que han sufrido autodestrucción. Respecto a la teología del sufrimiento, quisiera recordar una persona cuyos escritos tuvieron una gran influencia en los miembros de la Iglesia, Dietrich Ohet, que murió con 49 años por los racistas en 1945. Sus cartas desde la prisión fueron conocidos por todo el mundo. Era un predicador, un hombre religioso que se oponía al nazismo. Por eso fue encarcelado y lo mataron. En sus años de cárcel maduró en la fe e impresionaba a los otros por su calma, por ser tan pacífico, especialmente con respecto a las torturas y los sufrimientos físicos. Los prisioneros y los guardias sabían que podían contar con él, escuchaban sus palabras. Él no hablaba del Dios omnipotente que lo podía salvar milagrosamente. Él decía: hay un Dios que sufre aquí con nosotros en la tierra. Él se encuentra donde haya alguno de nosotros que sufre. Él sufre con nosotros, en nosotros. Este es su poder y nuestra fuerza. Él es quien nos puede unir a través de nuestros sufrimientos. Alrededor de este hombre, y gracias a sus palabras, los prisioneros que sufrían han construido una comunión, confiando en el Dios que sufre en ellos. En América Latina, uno de los puntos de fuerza son las comunidades de base. Cuando hay una persona que sufre en la comunidad, se reúnen para tomar una solución. Tratan de afrontar las situaciones como comunidad viva. Trubkol fue asesinado, aislado, estaba solo en el desierto. Foucault. Años después, su comunidad espiritual siguió viviendo por su memoria, que sigue estando al servicio de los pobres en todo el mundo. Como Simon, grupo francés que estaba en Argelia, que fueron asesinados, no se sabe por qué. Fueron un testimonio en esa película de hombres de Dios. Una de las grandes experiencias de la Iglesia en Irlanda es la conexión entre el pueblo de Dios y los sacerdotes, debido a los hechos que han vivido juntos en los dolores y en las alegrías, vividas juntas. Pero las raíces son mucho más profundas, porque se refieren a aquel tiempo donde las personas estaban perseguidas por su fe. Juntos, en secreto, iban a la misa
para poder celebrar la Eucaristía, sabiendo que esto podía ser causa de persecución por parte de las autoridades o ser traicionados por uno de ellos. Y hay cientos de hombres, sacerdotes, que han dejado Irlanda y han dado la vida para difundir el Evangelio en todo el mundo y han formado una gran comunidad. All these examples bring us finally to the gospel. Todos estos ejemplos nos llevan al Evangelio, donde la actitud de Jesús a los que sufren está descrito en el Evangelio. En el de Marcos nos da una imagen viva de él cuando tiene que afrontar los sufrimientos humanos. Actúa con violencia porque no lo soporta. Considera un ataque de las fuerzas del mal, la enfermedad, el sufrimiento, tienen poderes del diablo. Cuando tiene que curar a un enfermo, el objetivo final es siempre integrar al enfermo en su comunidad originaria. No le permite que el demonio lo siga, al contrario, le permite que vuelva a su comunidad. También el leproso tiene que ir al sacerdote para que sea aceptado por su comunidad, pero cuando se encuentra el mal en su forma más aguda, en el sufrimiento y la muerte, él reza. En medio de su agonía, busca una comunidad, necesita a sus amigos. En el huerto de los olivos busca a sus amigos, pero estos duermen. Reza la última cena, a ver si se pueden evitar sus sufrimientos, y si no, pues que sea una fuente de salud, de vida. La comunidad de los discípulos encuentra su fuerza en el sufrimiento. La Eucaristía que lleva la Iglesia está edificada en la cruz. Cuando Él comparte el pan de la comunión, Él dice: este es mi cuerpo dividido, partido para ustedes. Lo mismo cuando dice con el cáliz: este es mi sangre para ustedes. También cuando estaba en la cruz trata de crear comunión. Este es tu hijo, esta es tu madre. Más tarde, en el momento de partir el pan, los discípulos de Emaús lo reconocen como el que sufre. Con aquel mensaje se envía a los discípulos a la comunidad. En Galilea los encuentra de nuevo y les dice: mantened viva la memoria. El que sufre, el crucificado, vive en comunión con vosotros. El que os envía es el resucitado, y en sus heridas descubren al crucificado, al siervo. ¿Cómo podemos entonces reflexionar en todo esto? En estos días, en Irlanda, la Iglesia ha vivido momentos muy difíciles en los últimos años. No podemos detenernos en estos momentos. Han sido muchos sufrimientos por muchas personas. Todos estamos llamados a una solidaridad entre nosotros en estos momentos de sufrimiento. Tenemos que ser otros Cristos, como lo fue Cristo con los marginados, con los que sufren, con los olvidados, con los desheredados. Tenemos que reunirnos en verdadera comunión, llevar la sanación, la esperanza en medio de todos estos dolores que han golpeado nuestras vidas. En estos momentos de crisis económica, nosotros como Iglesia tenemos que dar un sentido de esperanza, de pertenencia, sobre todo a las personas que se sienten abandonadas. Es un momento para reunirnos juntos en comunidad, para reunirnos entre nosotros
de ayudarnos recíprocamente. Tenemos que reconocer entonces las heridas entre nosotros, no tenemos que esconderlas. Aquí hace falta coraje, pero también la gracia para poder entrar en esta sanación basada en la experiencia de quien en su sufrimiento nos llama a vivir este sufrimiento, para vivir una nueva unión con Él y entre nosotros. Recuerdo una historia un rabino cuenta que encontró a Josué y pregunta al profeta Elías, ¿cuándo llegará el Mesías? Porque el Mesías era Elías era el que iba a anunciar la llegada del Mesías. Tendría que hacerle esa pregunta, dice Elías, al mismo Mesías. ¿Cómo puedo saber? El maestro Software dice, ¿cómo puedo saber? Elías le contesta, él está entre los pobres, le reconocerás por sus heridas. Los otros cubren sus heridas. Podrían necesitarme, dice, si me llaman, acudiré rápidamente. No esperaron ni un momento. Aprendiendo de Elías, fue a encontrar al Mesías. Y esta fue su conversación. La paz sea contigo, maestro. Dijo Josué. Respondió, la paz contigo. ¿Cuándo llegará mi maestro? Respondió mi maestro, hoy llegará el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías podía venir en cualquier momento. Si los hombres y las mujeres se arrepienten, juntos se vuelven hacia Dios. Conclusión. Tratemos de sintetizar algunos hechos que hemos mencionado. Vemos también las conexiones con el gran misterio de la Eucaristía. En el Líbano, la Eucaristía se llama oferta urbana. En el altar siempre se tiene que poner una cruz. En el momento de la epíclesis, todos los fieles se arrodillan junto al sacerdote y apoyan la cabeza, la frente en la tierra, en el suelo, para consagrarse ellos mismos como una ofrenda de santidad. Este momento es más explícito todavía cuando se parte el pan y cuando se ofrece el vino. De hecho, el vino se pone en el pan como signo de unidad. Al mismo tiempo, se simboliza la sangre en el corazón de las personas como comunión. Hay un canto que expresa este pensamiento. Acuérdense del sacrificio de Cristo nuestro Señor, que se hizo perfecto para nosotros. Con su cuerpo, Él consoló nuestras tristezas. Quiero terminar esta catequesis con las palabras de Mark Frank, un gran poeta sirio. En un poema suyo sobre el cenáculo, hace una descripción muy simbólica. Este es el tercer canto sobre la cruz. Lo que yo citaré está extraído de ese libro, donde yo les propongo que lean este libro para poder transformar vuestra habitación en la habitación del amor compartido, aquella habitación donde el amor de Jesús fue partido con la expresión del pan para los discípulos. Cuando celebramos la Eucaristía, podemos recordar que su cuerpo
sigue but taking up in his holy communion of como hombres y love. mujeres God que is sufren, the suffering one because he asumiendo su desires comunión de amor. with his Dios es el que whole sufre, heart to be con todo su corazón communion. desea And he said, ser comunión. "Blessed are you, O the upper room, Cito las palabras del that profeta. mysterious place. There in you Bienaventurados he broke his body. That humble room became a mirror. The whole world is now filled en from el it." cenáculo, él Moses partió gave a su limited cuerpo. testament on top of the great Mount Sinai. Moisés But there a New nos dio un Testament lights up testamento from this en el small Sinaí, room and shines on the whole world. pero aquí en esta pequeña habitación se ilumina para todo el mundo. El Señor, que lavó el cuerpo de sus hermanos, el recipiente es el signo de comunión, que lo rechazó, quedó fuera, perdido, él mismo se marginó. Él no se renovó en el signo de las aguas. Tenemos que evitar que los miembros se marginen a sí mismos. Tenemos que dejar de pelear entre nosotros, discutiendo con nuestros amigos. Pues en esa habitación del cenáculo, ella que estuvo entre nosotros, que permaneció en el silencio, bienaventurado eres tú en esta pequeña habitación. Nuestro Señor se transformó en altar, nadie vio lo que hiciste. Él es el sacerdote, el pan, el cáliz, la salvación, el sacrificio como sacerdote. Y es aquel bienaventurado quien come nuestro pan. Gracias.